Hola chicos, me da mucho gusto volverlos a saludar. Bueno, hoy veremos qué es la entrevista. Aprendizaje esperado. Entrevista a una persona relevante de su localidad. Una entrevista es un diálogo en el que la persona, el entrevistador, hace una serie de preguntas a otra persona, el entrevistado, con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar. Partes de una entrevista. Para iniciar, siempre va a surgir la presentación, la cual suele ser breve e informativa. En ella no se habla del entrevistado, sino del tema principal a entrevistar. En el cuerpo de la entrevista, este se constituye por las preguntas y las respuestas del entrevistado. Es importante elegir bien las preguntas, que sean buenas preguntas e interesantes para el público. También deben ser breves, claras y obviamente sus respuestas tienen que ser igual. En el cierre de la entrevista debe ser conciso. El entrevistador puede presentar un resumen de todo lo que se ha hablado y hacer un breve comentario personal, una conclusión para poder cerrar el tema. Tipos de entrevista. La entrevista periodística se clasifica en 4 tipos principales. La primera es la noticiosa. Como su nombre lo indica, está centrada en un hecho noticioso. Puede ser un suceso político, un evento artístico, un descubrimiento, etc. La informativa se desarrolla a un experto de cualquier área sobre un tema de interés. Esto con el fin de que el público aprenda mediante la exploración directa del entrevistado. La interpretativa o de opinión se realiza a un analista de un área del conocimiento. Este se puede desarrollar, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. A nosotros, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa conocer datos y la valoración. Y muy bien, la 4 es la de semblanza o carácter. Esta tiene la finalidad de conocer o recopilar información sobre un tema en particular o conocer más a fondo al entrevistado, por ejemplo, su personalidad, sus gustos y aficiones, etc. Comúnmente esta se desarrolla a famosos. Y bien, si nosotros queremos conocer más sobre algún tema de interés, estas se pueden combinar durante el desarrollo de la entrevista. ¿De qué vamos a hablar? Es importante que antes de realizar nuestra entrevista, planeemos paso a paso qué es lo que vamos a preguntar. Fijar un tema general acerca del cual se quiere saber más. Y de ahí girar toda la conversación con el entrevistado. De igual forma, es importante checar nuestra temática, en qué tipo de entrevista se acomoda y en cuál nos va a generar mayor información. Una vez obtenida o tener en cuenta cuál es nuestro tipo de entrevista, tenemos que elaborar nuestro guión. Un guión nos sirve para prepararnos previamente al saber qué preguntar, cómo preguntar y saber si las respuestas que nos están dando son suficientes para que nosotros salgamos de duda o para que conozcamos más sobre el tema. De igual forma, también es importante que nuestras preguntas deben ser siempre preguntas abiertas, que exista un porqué, para que entonces el entrevistado se sienta con la necesidad de responder y adoptar miles de puntos de vista al exponer sus respuestas. Bueno, vamos a conocer 3 estrategias que nos van a permitir regresar a nuestro guión sin parecer descorteses a la hora de que estamos preguntando y no captamos bien la idea. Podemos regresar con estas 3 estrategias. La primera es la reformulación de preguntas, la cual nos va a permitir repetir con diferentes palabras si es posible para poder retomar algún punto en específico, como por ejemplo, si preguntamos a qué edad comenzó a escribir poemas y el personaje nos responde con alguna anécdota y sin embargo aún no captamos qué edad tenía, volvemos a reformular la pregunta con diferentes palabras y quedaría así.
¿Qué edad tenía usted entonces? Para poder obtener nuestra respuesta. La segunda sería utilizar un marcador textual. En esta vamos a emplear frases que nos hagan enlazar nuestra pregunta. Por ejemplo, regresando al punto anterior, para retomar el tema, volviendo a lo que comentaba usted. Y la tercera, insiste en el punto. Si se nos hace algo muy interesante o algo de su vida no nos ha quedado claro, podemos enlazar con estas palabras y con estas oraciones. Por ejemplo, disculpe que lo interrumpa, pero todavía no me ha quedado claro X tema o X punto. O bien, esto que me comenta es muy interesante. ¿Podría usted hacernos el favor de abarcar más sobre X dato? De igual forma, es importante, chicos, que creemos nosotros mismos un ambiente o un clímax de confianza en donde el entrevistado pueda abordar temas interesantes o personales que nos hagan enriquecer nuestra entrevista. Utilizando estas 3 estrategias podemos llegar a profundizar más nuestro tema y a obtener respuestas claras y precisas. Muy bien, ahora que ya conocemos las estrategias, los tipos de entrevista y vamos a elaborar nuestro guión, es importante que en el momento que nosotros estemos desarrollando nuestra entrevista, la grabemos o vayamos respondiendo esas preguntas, es decir, vamos escribiendo. De igual forma, en esta etapa, esta es la última del proceso de registro de la entrevista, es muy importante que el primer paso es transcribir lo que el entrevistado dijo, tal cual lo anunció mientras hablaba. Por eso les comento que es muy importante escribir o grabar. En esta etapa, el documento debe someterse a un proceso de ajuste, pues no es lo mismo que escuchar a leer. En la comunicación oral muchas veces repetimos ideas, no nos referimos a lo que está a nuestro alcance en el entorno, como por ejemplo acá, allá, en él, ayer. Decimos frases incompletas, por lo que es importante que traslademos eso directamente a un documento escrito. Los lectores no entenderían la información que estás dando a conocer si esta no es precisa. Por lo tanto, vamos a rellenar esos pequeños huecos y ordenar las oraciones de tal manera que el lector pueda entender y que el texto sea claro para saber de qué está hablando. Posteriormente, vamos a elaborar un documento el cual debe pasar por un proceso de ajuste, como se los mencioné. Primero vamos a diferenciar entre la lengua oral, que esta implica una interacción cara a cara, que es lo que van a desarrollar ustedes en la entrevista. Esta lleva un significado aún así empleado por las oraciones en desorden, frases incompletas y palabras imprecisas. Y se complementa con recuerdos no verbales, que son, por ejemplo, los gestos, la entonación, el volumen y el ritmo de voz. En la lengua escrita, la interacción entre quien escribe y quien lee. De igual forma, para que sea comprendido en su totalidad, requiere de un elemento del texto, esté bien escrito y se encuentre en un orden adecuado. Y se complementa con recursos ortográficos, que son la acentuación, los signos de preguntas, etc. Muy bien, jóvenes, la actividad para finalizar es la siguiente. Van a realizar una entrevista a una persona. Esta puede ser un familiar de ustedes, mamá, papá, tíos, primos, abuelos, con la aplicación del cuestionario y transcripción. Para poder realizar esta actividad, vamos a leer las instrucciones. La primera sería la exploración y análisis de entrevista. Yo les voy a enviar diferentes links para que puedan visitar algunas entrevistas y se den cuenta de cómo se realizan y qué secuencia lleva. Después van a identificar la estructura de la entrevista. Esta la pueden revisar en su libro de texto en la página 242 y 243. Posteriormente, se va a realizar la selección de tema y propósito para una entrevista. Para que todas las entrevistas concuerden con algún tema, van a realizar la entrevista a algún familiar
con el propósito de conocer su oficio o profesión, es decir, a qué se dedican, qué hacen, cómo han hecho o cómo han logrado ser lo que son, cuánto tiempo llevan de dedicación, etc. Y van a realizar su guión de entrevista. En este guión de entrevista les sugiero observar su libro de texto en la página 246 y 247, en la cual les van a surgir ideas y dudas, y en el libro hay diferentes tipos de preguntas para que ustedes puedan saber a qué tipo de entrevista corresponde y sea más fácil elaborar su guión. Posteriormente, una vez ustedes tengan todo esto realizado y quieran realizar su entrevista, les recomiendo que graben su entrevista. Esta puede ser por medio de video o bien audios, notas de voz. Y al final puedan subir ustedes mismos su video y de igual forma la transcripción de todo lo que han hablado durante su entrevista. Si tienen alguna duda, por favor háganla llegar para que les podamos ayudar y apoyar y logremos terminar esta actividad a tiempo. Muchas gracias, jóvenes, por su tiempo y su participación y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho.